Si un deudor se acoge a insolvencia de persona natural no comerciante y tiene una casa que vale más que todos sus pasivos, ¿la puede perder? Para responder a esta pregunta, primero que todo tengo que recordarles que el régimen de insolvencia de persona natural no comerciante le permite al deudor celebrar acuerdos de pago con sus acreedores, convalidar acuerdos privados o liquidar su patrimonio. Así que asumo que el deudor se refiere a la liquidación patrimonial. Tenemos que tener en cuenta que la liquidación patrimonial es como una espada de Damocles que siempre va a pender sobre la cabeza de un deudor en dificultades y que es la etapa que sigue en caso de que no se llegue a ningún acuerdo con sus acreedores. En este caso, en la liquidación patrimonial tenemos que remitirnos a las reglas establecidas en el artículo 570 del Código General del Proceso, que claramente establece que en las adjudicaciones se privilegia primeramente la entrega de dineros, luego se adjudican los bienes que se adjudican en bloque, es decir, algo más o menos como esto que les estoy mostrando. Este es el caso real de un deudor en cuya trámite de insolvencia yo participé y aquí hablamos de una adjudicación en bloque en donde encontramos pues, que a los acreedores de primer orden se les adjudicó la casa de esta forma. Cada obligación, cada valor reconocido, que es el valor de capital de la obligación, se convierte en un derecho a voto y aquí es donde se determina la adjudicación. Hablamos de un inmueble que estaba valuado en 279 millones de pesos y se les adjudicó esto a sus acreedores. A los de quinta clase pues les tocó así porque pues todos estos acreedores pues todos valían 142 millones, pero la casa valía 179, es decir, quedó un remanente. Luego se les adjudicó a ellos. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que si hablamos entonces de una adjudicación de un inmueble de mayor valor, claramente va a quedar un remanente. Y como vimos, el artículo 570 es muy claro cuando dice que si quedan remanentes, estos se le adjudican es al deudor, no a los acreedores. Por consiguiente, lo que va a pasar en este caso es que si llegamos a hablar de una adjudicación de obligaciones de sumas inferiores al total del activo, quiere decir que el deudor va a quedar como comunero o copropietario con esos acreedores y los acreedores a su vez quedarían entonces facultados para iniciar un proceso divisorio. Es decir, al deudor no le conviene que le adjudiquen los inmuebles en liquidación patrimonial y se recomienda que llegue a un acuerdo de pago. Si el deudor no tiene liquidez para celebrar tal acuerdo de pago, lo más recomendable siempre ha sido que venda ese inmueble, le pague a todos y le trate de recuperar alguito. Ay, pero ¿por qué se acoge a insolvencia si finalmente ese deudor tiene un inmueble que vale más que todo lo que debe? Porque simplemente no lo vende ya, por una razón muy simple. Recordemos que uno de los objetivos del trámite de insolvencia personal natural no comerciante es suspender los procesos ejecutivos que cursan en contra del deudor. Si un deudor tiene un inmueble embargado, pues muy difícilmente lo va a vender, por ende el trámite de insolvencia pues va a ser el mecanismo idóneo para poder suspender ese proceso y después plantear como propuesta de pago la venta del inmueble, con el obvio levantamiento de la medida cautelar. De igual forma, el deudor puede evitar entonces que le embarguen el inmueble acogiéndose al régimen de insolvencia porque todo proceso que se inicie con posterioridad a la aceptación se declara nulo. Es decir, no va a haber ninguna forma de que una vez acogido al régimen de insolvencia le vayan a embargar ese inmueble, lo cual le da un margen de maniobra mayor para negociar con sus acreedores. ¿Ven por qué es importante acogerse a insolvencia y por qué es importante hacerlo bien? Es por eso que tienes que solicitar una asesoría jurídica especializada en el tema.